Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a este espacio maravilloso. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gran Misión Viva Venezuela y un grupo maravilloso de actores, de actrices que componen teatro hecho en Carabobo, pues hoy se reúnen acá para celebrar un día súper especial. ¿Será que lo decimos en conjunto? Es nada más y nada menos que el Día Cuando la humanidad recibe ese tañido. Es de verdad que son dos tiempos separados por un abismo. Millones de años entre el primer movimiento de rotación de nuestro amado planeta y esa presencia reciente, nerviosa, asombrada, egoísta, generosa de nuestra especie. La cronología es inútil. El primer latido de la Tierra fue ayer, cuando los primeros Yanomami comprendieron con su rito el origen de su familia y el de todo el universo. Ese primer latido fue cuando encadenaron a Prometeo por engañar a los dioses con el fin de entregarnos el fuego. Y también cuando las manos de Otelo ciñeron mortalmente el cuello de Desdémona, expresando la fusión perfecta entre la estupidez, el amor y las ansias de poder. Ese primer latido está en la locura rabiosa que no pudo desalojar la ternura ni la lucidez de brusca, chapoteando en el dolor que nos dejó la tempestad. El latido primigenio de la Madre Tierra abrió el telón. Al ritmo de ese pulso hemos alcanzado cumbres de belleza que nos conmueven hasta la asfixia. Y hemos alcanzado desastres que se vuelven insoportables con tan solo rozarnos. El teatro nos permite sobrellevar tanta grandeza y tanta miseria porque de eso estamos hechos. Venezuela es esa tierra y esta gente que somos. Venezuela es nuestro escenario, es el teatro que hacemos. Nuestro latido nos acompaña, nos da un tono. Es un camino para andar al ritmo, al pulso que nos hace humanos. Por eso, pase lo que pase. Si un loco vanidoso, por ejemplo, asesino con nombre de Paco, ahito de poder y hambriento de petróleo llegara a atacarnos, el teatro venezolano buscará la forma y hará lo suyo. Si la alegría y la solidaridad que nos caracteriza siguen venciendo a la tristeza y al egoísmo como lo hace cada día, el teatro venezolano buscará la forma y hará lo suyo. Si nos fustiga esa necesidad impostergable de expresar lo que somos y cómo somos, el teatro venezolano buscará la forma y hará lo suyo. Es el toque de tambor que suena con armonía infinita en nuestros pechos. Ese tum, 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 tum marca el ritmo de cada palabra escrita para la función, de cada actuación, de cada puesta en escena, de cada técnico encaramado en la parrilla lidiando con las luces. Tum, 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 que guía nuestros pasos cuando ya se apaga la luz de la sala, de quien maneja la consola, de quien llena la función con la música. Es el mismo latido de cada persona del público, tum, 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 que sigue después de que las luces se han encendido y los aplausos hacen contrapunto, dando cuenta de esa comunión ritual, público-actores, la razón de ser de toda función teatral. El tum, 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 tum de cada instante de nuestra vida, porque eso somos. Tenemos que estrechar vínculos, arrimar hombros
exprimir nuestro pensamiento, echar a andar las ideas, superar los atolladeros, recomponer las rasgaduras cuando el telón lo requiere, porque sabemos buscar el cómo y hacer lo necesario. ¡Viva el teatro venezolano y gloria a todas las teatreras y a todos los teatreros de nuestro amado país! Rodolfo Porras, dramaturgo. Teniendo presente la solicitud que por conducto del Jefe Superior Civil y Militar de Venezuela me han dirigido José María Ponce y Ambrosio Cardoso, reducida a pedir algunos privilegios para llevar a efecto la obra de un coliseo en la ciudad de Caracas. Decreto. Artículo primero. Se concede a José María Ponce y Ambrosio Cardoso el permiso que solicitan para formar un teatro en Caracas. La acción transcurre en el interior del rancho de Lima. Dos viejas sillas de mimbre de dos tonos semejan una pequeña sala. Seguidamente se encuentra la mesa de comedor. Es un neopante con tres sillas bastante gastadas. La mesa, cubierta de un mantel plástico amarillento, al fondo está una cocina eléctrica de una hornilla. Usted dijo, eso desde ya no tiene hermano, pero piense que ya el tío Ñeco descansó. Aquí vinieron algo así como 40 agrupaciones. De allí surgió lo que le dimos un nombre, Teatro Hecho en Carabobo, un nombre sencillo que representa lo que somos. Y comenzamos con toda una programación de actividades. Precisamente la primera que fue aprobada en colectivo fue una lectura dramatizada que dirigió William Urdaneta. Acto cultural de Cabruja, correcto. Después vino Un Salto Atrás. Después vino, por cierto, ese Un Salto Atrás que ha ido evolucionando, ¿no? Se presentó primero como lectura dramatizada durante el festival, durante el capítulo estatal, y luego se ha ido presentando ya en tres oportunidades acá, poco a poco, ya nos están llamando de otros países del mundo. Una evolución tremenda, porque la calidad determina eso. Lo que estamos viviendo hoy aquí, una obra de nuestra querida Araceli Reyes, con la que gana un concurso, que no es cualquier concurso, ¿sí? Concurso de dramaturgia que convoca la Compañía Nacional de Teatro y está aquí inventando cosas, generando más y más actividades, y en eso consiste este trabajo, ¿no? Para eso se rescató esta sala, y la convocatoria entonces es a seguir inventando, para no errar. Tenemos ahora este museo lleno de obras de arte por todas partes, maravillosas, invitados todos a recorrerlo. Y esta sala emblemática, esta sala nunca cerró. Mientras remodelábamos el museo, esta sala sin piso, sin butacas, igual era escenario de la evolución del teatro de Carabobo. Hoy celebramos, como celebramos todos los días, porque el 13 de noviembre tiene su significación histórica y lo recibimos así. Pero nosotros seguimos celebrando porque seguimos trabajando por el teatro y todas las plataformas culturales. Seguimos inventando. La Compañía Nacional de Teatro, como les decía hace ratico, premió a 3 carabobeños en el concurso de dramaturgia. Primero, sí, acabamos de presenciar esta lectura dramatizada de la obra ganadora, nuestra autora, muy querida siempre, Araceli Reyes. Espero que les haya gustado la obra Cajón de Entierro, y es como tratar de solucionar. Es algo de realismo mágico, es algo de necesidad, es algo de seguir andando. De eso se trata, siempre hay que seguir andando. Resolver, como bien lo dijo Brígida, yo resolví. Gracias. El certificado que emite la Compañía Nacional de Teatro y el Centro Nacional del Libro. Bueno,
buenas tardes, qué bueno estar en casa y celebrar en casa. Se otorga el presente certificado a Cajón de Entierro de Araceli Reyes Herrera, primer lugar por el Estado Carabobo, concurso estatal de dramaturgia 2025, certificado que se expide en Caracas el 19 de septiembre de 2025. Carlos Arroyo, director general de la Compañía Nacional de Teatro. Raúl Casal, viceministro de Fomento de la Economía Cultural. Un aplauso. En tercer lugar, entrega el certificado el maestro Jesús Mercado por La venganza del enmascarado de plata de Guillermo Rafael Urdaneta Salguero. Bien merecido.